Imagina descubrir una mansión ancestral llena de secretos oscuros y una habitación prohibida que encierra una antigua maldición. Únete a nosotros mientras seguimos la increíble historia de María, una joven valiente que desafió el pasado de su familia para encontrar la verdad y romper el ciclo de terror. Prepárate para un viaje emocionante lleno de misterio, valentía y redención en nuestro nuevo documental, La habitación prohibida, rompiendo la maldición. No te lo pierdas. María, una joven estudiante de historia con una infancia marcada por la ausencia de sus padres, se muda a una antigua mansión heredada de su abuela en un pequeño pueblo. La casa, construida en el siglo XIX, es grande y misteriosa, con habitaciones llenas de polvo y muebles antiguos. En el segundo piso, hay una puerta siempre cerrada con llave, conocida como la habitación prohibida. Los vecinos del pueblo hablan de la habitación con temor y respeto, pero nadie sabe exactamente qué hay dentro. La abuela de María siempre le decía que nunca, bajo ninguna circunstancia, abriera esa puerta. María recuerda los veranos que pasó en la mansión cuando era niña, jugando en los jardines mientras su abuela la observaba desde la veranda. Esos recuerdos felices contrastan con la atmósfera ahora oscura y fría de la casa. Su abuela le había contado muchas historias sobre la familia, pero siempre evitó hablar de la habitación prohibida. María comienza a explorar la casa, descubriendo viejos libros, fotografías y cartas que revelan la rica y a veces trágica historia de su familia. A medida que se adentra más en la casa, comienza a escuchar ruidos extraños provenientes de la habitación prohibida, susurros, golpes y a veces, el sonido de alguien llorando. Su curiosidad se despierta y empieza a investigar sobre la habitación. Encuentra referencias a la habitación en los diarios de su abuela, mencionando tragedias y eventos inexplicables que ocurrieron allí. Los vecinos le cuentan leyendas sobre la habitación, mencionando que todos los que se han atrevido a entrar han encontrado una muerte prematura. María empieza a tener sueños inquietantes en los que se encuentra atrapada en la habitación, rodeada de sombras que intentan alcanzarla. En estos sueños, ve a su abuela mirándola con ojos tristes y llenos de advertencia. Estos sueños comienzan a afectar su salud mental, haciéndola dudar de la realidad y provocando episodios de insomnio. Una noche, María encuentra una antigua llave escondida en un cajón del escritorio de su abuela, la cual parece coincidir con la cerradura de la puerta prohibida. Mientras tanto, empieza a notar eventos extraños en la casa, objetos que cambian de lugar, espejos que se empañan sin razón, y una sensación constante de ser observada. Los vecinos, al enterarse de que María ha encontrado la llave, la advierten enfáticamente de no abrir la puerta. Uno de ellos, una anciana llamada Doña Clara, le cuenta la historia de la maldición. Un antepasado de María había traído el espejo de Europa en el siglo XIX. Desde su llegada, la familia comenzó a sufrir tragedias inexplicables, y la habitación fue sellada para contener el mal. Las advertencias no hacen más que avivar la curiosidad de María. Se siente atraída de una manera inexplicable hacia la habitación prohibida. Una noche, incapaz de resistir más, decide que es hora de descubrir la verdad. Con la llave temblando en su mano, sube lentamente las escaleras hacia el segundo piso. Cada paso que da parece resonar en la casa vacía, y la sensación de ser observada se intensifica. Al llegar frente a la puerta, María toma un momento para respirar profundamente. La cerradura es antigua y oxidada, pero la llave encaja perfectamente. Con un giro suave, la cerradura cede y la puerta se abre con un chirrido largo y penetrante. Dentro, la habitación está sumida en la oscuridad, salvo por un rayo de luna que se cuela por la ventana, iluminando parcialmente el interior. Al entrar, María siente un frío repentino que la hace temblar. La habitación parece estar congelada en el tiempo, llena de muebles cubiertos de polvo y retratos familiares en las paredes. Pero lo que más llama su atención es un antiguo espejo con un marco dorado en el centro de la habitación. Atraída por su extraño resplandor, se acerca lentamente. El espejo es grande y su superficie, a pesar del polvo, refleja con una claridad inquietante. María se mira en el espejo y por un momento, todo parece normal. Pero entonces, las luces parpadean y la imagen en el espejo cambia. Ahora, en lugar de su reflejo, ve escenas del pasado, una mujer que parece ser su antepasada, llorando frente al espejo, un hombre enfurecido golpeando el marco dorado, y niños, siempre los mismos niños, mirando fijamente con ojos vacíos. El corazón de María late con fuerza mientras trata de comprender lo que está viendo. De repente, una sombra oscura emerge del espejo y se abalanza hacia ella. María retrocede, tropezando con un viejo sillón y cayendo al suelo. La sombra se detiene justo en el borde del espejo, como si estuviera confinada dentro de su marco.
María recuerda las palabras del diario de su abuela, un hechizo que podría romper la maldición. Con voz temblorosa, comienza a recitar las palabras en voz alta. A medida que lo hace, la sombra parece retorcerse de dolor, pero también se vuelve más agresiva, extendiéndose hacia ella. Justo cuando la sombra está a punto de alcanzarla, María pronuncia la última palabra del hechizo. El espejo explota en 1000 pedazos, y la habitación queda en silencio. El aire frío se desvanece, y la sensación de ser observada desaparece. Con el corazón aún latiendo frenéticamente, María se levanta del suelo. Observa los fragmentos del espejo esparcidos por la habitación, cada uno de ellos reflejando pequeñas partes de su rostro. María sale de la habitación prohibida y decide sellarla para siempre. Dona la mansión a una organización histórica, con la condición de que la habitación nunca sea abierta. Aunque ha logrado escapar del horror, sabe que la experiencia la ha cambiado para siempre. En su última visita a la mansión, antes de mudarse a un nuevo lugar, ve una sombra reflejada en los fragmentos rotos del espejo, recordándole que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. Un escalofrío recorre su espalda al darse cuenta de que la maldición podría no haber terminado del todo. Cuando se gira para irse, escucha un suave susurro detrás de ella: «Nunca te dejaré». María se quedó petrificada al escuchar el susurro. Su piel se erizó y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Lentamente, se giró para enfrentarse a la habitación una vez más. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras alargadas que se movían inquietas sobre las paredes. Respiró profundamente y trató de convencerse de que solo había sido su imaginación, el eco de su mente jugando trucos después de la intensa experiencia. Decidida a no dejarse dominar por el miedo, cerró la puerta de la habitación prohibida con un golpe firme, esta vez asegurándose de colocar una pesada cadena y un candado robusto. Aún así, el susurro persistía en su mente, como una advertencia grabada en su subconsciente. María regresó a la planta baja, donde había dejado sus pertenencias. Mientras empaquetaba lo último de sus cosas, recordó las palabras de doña Clara sobre la maldición y el espejo. ¿Realmente había logrado romper la maldición? ¿O había desatado algo aún peor? Al salir de la mansión, se encontró con doña Clara, que la observaba desde el jardín. Sus ojos, llenos de sabiduría y tristeza, parecían saber más de lo que decían. «Te lo advertí, niña. Algunas puertas no deben abrirse nunca», dijo la anciana, su voz grave y cargada de significado. María asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Subió a su coche y condujo lejos de la mansión, decidida a empezar una nueva vida lejos de los recuerdos oscuros y las sombras del pasado. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Incluso en su nuevo apartamento, al otro lado del país, sentía que algo estaba mal. Las noches eran las peores, las pesadillas. Volvían, y siempre giraban en torno al espejo y la sombra. En sus sueños, la sombra la seguía, susurrando promesas de terror eterno. Una noche, María se despertó sobresaltada, empapada en sudor. Caminó hasta el baño para mojarse la cara y calmarse. Al encender la luz, vio algo que la dejó sin aliento. En el espejo del baño, había una pequeña grieta, y al mirar más de cerca, vio la sombra, más definida que nunca, observándola desde el otro lado. El pánico la envolvió, y retrocedió, tropezando con la alfombra y cayendo al suelo. La sombra se movió, acercándose cada vez más, hasta que los susurros llenaron la habitación. «Nunca te dejaré», repetía, más claro y amenazador que antes. María sabía que no podía seguir huyendo. Tomó una decisión desesperada: debía regresar a la mansión y enfrentar el origen del mal una vez más. Empacó unas pocas pertenencias esenciales y condujo toda la noche, sintiendo la presión del tiempo y la amenaza inminente. Llegó a la mansión al amanecer. La vieja casa la recibió con su habitual silencio ominoso. La puerta de la habitación prohibida seguía cerrada, pero algo en el aire había cambiado. La cadena y el candado estaban rotos, y la puerta estaba entreabierta. Con una mezcla de terror y determinación, María empujó la puerta y entró. Los fragmentos del espejo seguían esparcidos por el suelo, pero en el centro de la habitación, donde antes había estado el espejo, ahora había un nuevo portal, una abertura oscura y pulsante, como una herida en la realidad. Sabía que debía cerrar ese portal para siempre. Recordando las advertencias y los antiguos escritos de su abuela, se preparó para un enfrentamiento final. Se acercó al portal, sintiendo como el aire se volvía más denso y frío. La sombra emergió, más grande y amenazante que nunca, pero María no se dejó intimidar.
Recitando las palabras del antiguo hechizo, esta vez con mayor convicción y fuerza, vio cómo la sombra se retorcía y el portal comenzaba a cerrarse. La lucha fue intensa, cada palabra parecía drenarle la energía, pero siguió adelante. Finalmente, con un último grito de poder, el portal se cerró de golpe, y la sombra desapareció. Exhausta, María cayó de rodillas, pero una paz inesperada la envolvió. La habitación se iluminó con la luz del amanecer, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mal había sido erradicado. Salió de la mansión, sabiendo que nunca más volvería, pero también sabiendo que había recuperado su vida y su paz. La sombra ya no la perseguiría, y la maldición finalmente había sido rota. María se quedó de pie frente a la mansión, observando cómo el sol ascendía lentamente en el cielo. La casa, que alguna vez le había parecido llena de misterios oscuros y secretos, ahora parecía simplemente vieja y desgastada. Sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que dejar atrás la mansión era lo correcto, pero no podía evitar lamentar la pérdida de una parte de su historia familiar. Decidió volver a su coche y tomar un momento para descansar antes de emprender el viaje de regreso. Mientras se sentaba, una suave brisa sopló, llevándose consigo los últimos vestigios de la noche pasada. Cerró los ojos y respiró profundamente, permitiéndose sentir una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Los días siguientes fueron un borrón de movimiento y actividad. María se concentró en reorganizar su vida, mudarse a un nuevo apartamento y comenzar de nuevo. Se inscribió en un curso avanzado de historia, esperando que los estudios la distrajeran de los recuerdos persistentes de la mansión. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar que su mente volviera a los eventos que habían ocurrido. Empezó a investigar más a fondo sobre su familia y la maldición, con la esperanza de entender completamente lo que había enfrentado. Encontró registros antiguos, cartas y diarios que describían la llegada del espejo y las tragedias que siguieron. Descubrió que el espejo había sido un regalo de un misterioso visitante europeo, un hombre envuelto en sombras y secretos. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que su familia había estado marcada por el espejo durante generaciones. Cada miembro que había intentado enfrentar el mal había fracasado, hasta ahora. María sentía una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que había roto la maldición pero a un gran costo personal. Una tarde, mientras revisaba los diarios en su nuevo apartamento, encontró una carta que su abuela había escrito pero nunca enviado. La carta estaba dirigida a María y explicaba el dolor de la abuela por no haber podido proteger a la familia del mal del espejo. La abuela también mencionaba un último deseo, que María encontrara paz y felicidad, lejos de las sombras de la mansión. Las palabras de su abuela la conmovieron profundamente. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado el mal y roto la maldición, todavía tenía una vida por vivir y un futuro que construir. Decidió honrar el deseo de su abuela y empezó a enfocarse en su bienestar y felicidad. María comenzó a salir más, a conocer gente nueva y a construir relaciones significativas. Poco a poco, las pesadillas se volvieron menos frecuentes y la sombra que alguna vez la perseguía se desvaneció en su mente. Encontró consuelo en su trabajo y en las nuevas amistades que hizo. Un día, mientras paseaba por un mercado local, vio un pequeño espejo en uno de los puestos. Su reflejo en el espejo la miró con tranquilidad y sin miedo. Lo compró, no como un recuerdo de su pasado, sino como un símbolo de su nueva vida, libre de las sombras del pasado. Finalmente, María encontró la paz que tanto anhelaba. Había enfrentado sus miedos, roto una antigua maldición y emergido más fuerte. Sabía que las sombras del pasado siempre estarían allí, pero ya no le temía. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que tenía el poder y la fuerza para superar cualquier oscuridad. María había encontrado un nuevo equilibrio en su vida. Los días pasaban con una mezcla de rutina y aventura, y las sombras del pasado parecían desvanecerse con cada amanecer. Sin embargo, sabía que su verdadero cierre aún no había llegado, y que para poder avanzar plenamente necesitaba enfrentar un último capítulo de su historia familiar. Una tarde, recibió una carta inesperada de una organización histórica interesada en la mansión. Querían restaurarla y convertirla en un museo que contara la rica historia de su familia y del pueblo. María vio en esta propuesta una oportunidad para transformar los recuerdos oscuros en algo positivo y educativo. Con renovada determinación, María volvió a la mansión, esta vez acompañada por expertos en restauración y historiadores. Trabajaron juntos para limpiar y restaurar cada rincón de la casa, convirtiéndola en un lugar de aprendizaje y memoria. Mientras exploraban los cuartos y limpiaban el polvo de décadas, encontraron más diarios y objetos que contaban historias fascinantes de su linaje.
la habitación prohibida fue la más desafiante. A pesar del miedo que inicialmente había sentido, María decidió que era hora de enfrentar este espacio de una manera nueva. Con la ayuda de los restauradores, la habitación fue limpiada y el espacio donde estaba el espejo se convirtió en una exhibición sobre la maldición y cómo se había roto. Se agregó una placa en memoria de su abuela, reconociendo su papel en proteger y guiar a la familia. El día de la inauguración del museo, María se sintió llena de orgullo y alivio. El evento fue un éxito, y los visitantes se mostraron fascinados por la historia de la mansión y la valentía de María al enfrentar y superar la maldición familiar. Al finalizar la ceremonia, María se quedó sola en la habitación prohibida, ahora iluminada y pacífica. Observó los rostros de los retratos familiares en las paredes, sintiendo una conexión más profunda con ellos que nunca antes. Sabía que, de alguna manera, habían encontrado la paz junto con ella. Decidió dedicar su vida a la historia y la preservación, viajando por el mundo y ayudando a otros a redescubrir y valorar sus propias historias. Encontró un propósito en ayudar a las comunidades a sanar a través del entendimiento y la memoria. María también encontró la felicidad en su vida personal. En uno de sus viajes conoció a alguien especial, con quien compartió sus aventuras y sueños. Construyeron una vida juntos, llena de amor, comprensión y apoyo. Cada año, María regresaba a la mansión, ahora un museo próspero y un símbolo de la resiliencia y la fortaleza humana. Siempre hacía una pausa en la habitación prohibida, donde el pasado y el presente se unían en un reconocimiento silencioso de todo lo que había superado. Finalmente, en una soleada tarde de otoño, mientras las hojas caían suavemente al suelo, María se sentó en el jardín de la mansión. Sentía una profunda paz interior, sabiendo que había cumplido con su destino y honrado la memoria de su abuela y su familia. Las sombras ya no la perseguían, en su lugar, solo había luz y gratitud por la vida que había construido. María cerró los ojos y sonrió, consciente de que había transformado una maldición en una bendición, y que su historia, llena de valentía y superación, seguiría inspirando a muchos otros en los años venideros.